capítulo 12. Oseas capítulo 12. Si Dios quiere, hoy terminamos con el libro del profeta Oseas. En este capítulo, el profeta Oseas se enfoca especialmente en la injusticia social de la nación y sus alianzas con otras naciones. Y el capítulo 12 y el capítulo 13 continúa hablándole del juicio, pero el capítulo 14 ya es diferente y hoy, si Dios quiere, lo vamos a ver. Oseas 12:1 dice: Efraín se apacienta, Efraín se alimenta de viento y sigue al solano, sigue al viento solano. Busqué para ver qué era el viento solano. Y para que tengan una idea ustedes, el viento solano viene a ser como el viento que viene del desierto, el viento con calor, seco, digamos el Santa Ana wind que tenemos nosotros. Un viento que destruye. Por eso dice, y sigue al viento solano, mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Trataron de escapar de la destrucción de parte de Dios, haciendo un pacto con los asirios, enviando aceite a Egipto, vendiendo aceite a Egipto, pero todo eso también falló. Versículo 2 dice: pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Dios juzga a pueblos y naciones de acuerdo a sus obras y a la gente también, ¿no? Y luego aquí nos habla de la historia de Jacob, el hijo de Isaac. El versículo 3 leemos: en el seno materno tomó por el calcañar, o sea, lo tomó por el talón a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Bueno, esto nos regresa históricamente a la historia de Jacob y su hermano mellizo Esaú. Cuando la mamá, Rebeca, llevaba a estos dos hijos en su vientre, ella estaba teniendo un terrible embarazo. De hecho, la estaba pasando tan mal que dijo: Señor, ¿qué es lo que ocurre?, le dijo a Dios. El Señor le dijo: tienes dos naciones en tu vientre, son diferentes la una a la otra y están peleando. Imaginen lo que sería tener un par de muchachos peleándose en el vientre de la madre. Ahora, cuando los chicos nacieron, el primero que salió fue Esaú, cubierto todo de pelo. Así que le llamaron velludo, que es lo que significa Esaú, velludo o peludo. Cuando el segundo nació, todavía estaba peleando, extendió la mano y tomó de su hermano, que lo tomó a su hermano que acababa de nacer, por el talón, como diciendo: no me voy a dar por vencido en esta pelea. Y lo llamaron Jacob, en hebreo Jacob, lo cual significa uno que toma del talón. Así te daban los nombres, de acuerdo a cómo eras y lo que hacías. Bueno, años después, cuando los hermanitos crecieron, su padre, Isaac, estaba listo para entregar la bendición paternal sobre su hijo mayor, como era la tradición. Entonces le pidió a Esaú, el mayor, que fuera al campo y trajera un venado y lo preparara como a él le gustaba. Y cuando él lo trajera y el papá comiera,
entonces el papá le daría la bendición. Jacob, astuto, se disfrazó como su hermano mayor. Su madre, llenó de pelos también. Su madre cocinó una cabra, la hizo parecer a un venado, y Jacob le llevó la comida al papá, porque su papá ya en ese entonces estaba ciego. Entonces el papá no se dio cuenta y Jacob recibió la bendición que le pertenecía a Esaú. De hecho, el padre pensó que estaba bendiciendo a Esaú, pero en su lugar estaba bendiciendo a Jacob. Cuando Esaú llegó con el venado ya cocinado y le dio a su padre, le dijo: aquí tienes, padre, bendíceme. Y el padre le dijo: yo ya te bendije. No, debe ser mi hermano Jacob. Y Esaú comenzó a llorar diciendo: bendíceme por favor, padre. El padre dijo: yo le he dado todo a él en la bendición. Bueno, Esaú se consoló pensando: voy a matar a esa rata tan pronto como papá muera. Y se consolaba con eso: lo voy a matar. Rebeca, su madre, dándose cuenta de que Esaú tenía ese odio hacia su hermano Jacob, mandó a Jacob a Mesopotamia, a donde vivía su familia, para que su otro hijo no lo matara en venganza. Ahora, cuando Jacob estaba allí en Mesopotamia, se enamoró de su prima Raquel. Negoció con su tío Labán, el padre de la muchacha, por 7 años de trabajo para que le entregara a su esposa, su prima, ¿no? Entonces trabajó 7 años, luego tuvieron la ceremonia matrimonial y cuando Labán le entregó la muchacha para que pasen la primera noche juntos, por supuesto ella estaba con un velo y todas las demás cosas que usaban. Pasaron la noche, pero cuando Jacob se despertó en la mañana y fue a besar a su esposa, descubrió que era Lea, la hermana mayor de Raquel. Así que salió enfurecido hacia donde estaba Labán y le dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que has hecho? Tú sabes que trabajé por Raquel. El tío le dijo: chiquito, tú sabes que esa es la tradición. La hermana mayor tiene que casarse primero, pero si tú quieres trabajar otros 7 años, puedes llevarte también a la otra. Así que Jacob trabajó otros 7 años para recibir a Raquel como su esposa. Y luego continuó trabajando más tiempo para Labán, para su tío, en un arreglo por una porción del rebaño y el ganado que sería de Jacob. Bueno, Jacob, a todo esto, podía ver que él estaba siendo prosperado y bendecido, que sus primos se estaban poniendo celosos. Incluso Labán mismo estaba celoso por ver cómo Dios bendecía a Jacob con los animales. Entonces Jacob decidió que lo mejor sería regresar a su tierra porque las cosas se estaban poniendo ya difíciles. Así que comenzó el regreso y en el camino, sin él saberlo, su esposa Raquel había tomado algunas de las imágenes de la familia, las imágenes que ellos adoraban. Y cuando Labán, que había salido, regresó a casa, dijo: ¿dónde está Jacob? Su hijo le dijo: oh, Jacob se fue hace un par de días con todo de regreso a su tierra. Entonces Labán salió tras Jacob, se imaginan cómo, y la noche anterior a que lo alcanzara, el Señor se le apareció a Labán y le dijo: no pongas la mano sobre él. Si lo haces, estarás en grandes problemas. Así que Labán alcanzó a Jacob el día siguiente y le dijo:
¿no es suficiente que te hayas llevado a mis hijas y tomado mis posesiones, sino que también tomaste mis dioses? O sea, las estatuitas esas que adoraban. Jacob, para esto, no sabía lo que Raquel había hecho y le contestó: ok, si las encuentras son tuyas. Él estaba seguro de que no las tenían. Bueno, Labán buscó por todos lados y por supuesto Raquel los estaba escondiendo y no la encontraron. Pero de todos modos fue una tensa experiencia porque Labán aún estaba enojado. De hecho, si no fuera que el Señor le advirtió, bueno, es más, el Señor dijo, Él dijo: si Dios no me hubiera dicho que no te tocara, estarías en grandes problemas, serías hombre muerto. Y le dijo: el Señor me dijo que no te tocara. Y también dijo Labán: mira, aquí hay una línea, no regreses sobre esta línea y yo no cruzaré esa línea. E hizo una línea entre ellos, divisoria. Y luego le dijo una palabra hebrea, mispa. Mispa significa: el Señor vigile entre tú y yo mientras estamos lejos uno del otro. O sea, mispa, que el Señor te vigile y nos vigile mientras que estamos separados. De manera que Jacob dejó esa tensa escena y después de eso le llegaron las noticias: tu hermano Esaú viene a tu encuentro y tiene 400 hombres. Jacob pensó: bueno, este es el final del camino, no puedo regresar, hemos hecho una línea, si continúo mi hermano me va a matar, juró que me va a matar, y si voy para el otro lado, mi suegro, y mi hermano viene con 400 hombres, así que ¿qué hizo? Dividió todo el grupo, toda la gente en dos grupos. En caso que Esaú atacara a uno de los grupos, el otro sería capaz de huir. Entonces Jacob colocó a su familia de un lado del río, al menos les daría una oportunidad de huir, y él regresó sobre el río y dijo, del otro lado del río, y dijo: mañana será un día complicado, me encontraré con Esaú y con sus 400 hombres. Ayer fue un día muy duro, tuve ese encuentro con mi tío Labán, así que necesito un buen descanso esta noche. Realmente necesito estar fresco para mañana porque será un día muy duro. Pero un ángel del Señor luchó con él toda la noche, hasta el amanecer, hasta la mañana, hasta la otra mañana, antes de que amaneciera. Ahora, Jacob era un luchador y también muy ingenioso, muy astuto. Un hombre que es intuitivamente ingenioso muchas veces tiene grandes dificultades en someterse verdaderamente a Dios. Un hombre como como Jacob, que domina toda situación y puede resolver los problemas, muchas veces falla en someterse a Dios, porque cree en sus capacidades. Jacob era sabio, conocía la naturaleza humana, era capaz de manipular, y ya había manipulado a muchos, se había valido de su ingenio todo el tiempo. Y de esa manera, cuando estaba luchando con el Señor, Jacob realmente no estaba listo para darse por vencido. Entonces, se quería seguir peleando. El Señor tocó su cadera y provocó que sus músculos de su muslo superior se contrajeran, dejándolo dislocado. Y el Señor dijo: déjame ir porque ya va a amanecer.
A ese punto, Jacob todavía aguantando, dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. El Señor dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob. Bueno, el Señor dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino que serás gobernado por Dios. Tu nombre será Israel. Israel significa gobernado por Dios. Pareciera por la historia que Jacob, digamos, por su aferrada persistencia, prevaleció contra el Señor. Pero no es así. Oseas nos da en el comentario algo que no obtenemos de la historia, como les acabo más o menos de narrar, que está en Génesis capítulo 32, sino que Oseas nos da una mirada que nos hace entender realmente lo que sucedió. Fíjense lo que dice Oseas. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. De acuerdo a Oseas, lo que sucedió fue que cuando el Señor lo tocó y lo dejó lisiado, él entonces se dio cuenta y dijo, esto es demasiado. Y comenzó a llorar. De manera que la suya no era una demanda. No dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. En realidad era una oración. Por favor, bendíceme. No te vayas sin bendecirme. Jacob estaba llorando. En ese momento era un hombre derrotado y estaba rogando. ¿Qué pasó? Dios finalmente lo llevó al lugar donde necesitaba llevarlo para poder obrar en él sus bendiciones. Y creo que es así. Hay veces que Dios necesita llevarnos al final de nosotros mismos y al final de todos nuestros recursos y de nuestra inteligencia y cortar todo antes de ser derrotado. Al lugar donde ya no hay a dónde ir. Hay momentos en que Dios tiene que dejar incapacitada a la persona para llevarlo a ese lugar. Estamos hablando de gente orgullosa, que confía en ellos mismos. Aquí Jacob, el manipulador, está derrotado. Él fue llevado al lugar de la impotencia y está llorando y clamando en desesperación. Por favor, no te vayas sin bendecirme. ¿No dirían lo mismo ustedes? Señor, por favor. Bueno, allí recibió esa gloriosa bendición. Y es en el cambio de su nombre, lo que representaba todo el cambio de su vida. Él ya no sería un hombre que seguía por su ingenio y su inteligencia, sino que ahora, dice el Señor, será su nombre que es gobernado por Dios. A la mañana siguiente, al cruzar el río hacia donde estaban sus esposas se hace raro decir sus esposas, ¿no? E hijos, al intentar hacer su camino a través del río, con su pierna, me imagino, a la rastra, puedo escuchar a sus esposas, a Raquel y a Lea, diciendo, ¿qué te sucedió? ¿Por qué estás cojo? ¿Qué sucedió, Jacob? Y ahí me imagino que él se enderezó y dijo, no me llamen Jacob, llámenme Israel. Mi vida ha cambiado. Ya no soy un tramposo, ahora soy un hombre que es gobernado por Dios. Y ese lugar de la derrota en realidad se volvió un lugar de gran victoria. Y saben, esto es tan cierto muchas veces en nuestras vidas
cuando Dios nos lleva a ese lugar de desesperación donde hemos llegado a decir, ya está, no puedo avanzar más, es todo, es el final del camino, no puedo seguir. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado allí, no? Bueno, ese puede ser el día de mayor bendición en tu vida. Si en ese punto aprendes a comprometer todo a Dios y a ser gobernado por Dios. Señor, aquí estoy, todo está en tus manos. Ya no puedo, ya no voy a intentar más, mi vida será gobernada por ti. ¿Sabes? Esa debe ser nuestra decisión diaria. No solamente cuando ya estamos ahí abajo donde no podemos más. Siempre debemos decir así, pensar así. O sea que Osea nos da un hermoso panorama de ese incidente. Si solo lo leemos en Génesis, tenemos dificultad. Pero con el comentario de Oseas, ahora puedo comprender que su victoria vino de la derrota cuando Jacob lloraba y clamaba, cuando llegó al final de sí mismo para poder ser gobernado por Dios. Dios lo encuentra a él en Betel, mientras él estaba huyendo de su hermano Esaú, lo detuvo en Betel y allí él fue a dormir con una roca como almohada. Y saben, tuvo un sueño. Dice que los cielos se abrieron y una escalera en lo alto del cielo, vio una escalera en lo alto de los cielos y vio a los ángeles del cielo que ascendían y descendían. Y en la mañana cuando despertó, miró a su alrededor y dijo, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora, no había nada en ese lugar que sugiriera que Dios estaba allí. Betel es solo rocas, un lugar rocoso, desierto, no hay cascadas hermosas, no hay gran vegetación, nada, solo rocas y desierto, nada que sugiriera la presencia de Dios. Pero aún así, Jacob se volvió tan consciente de eso y lo llamó Betel. ¿Saben qué significa Betel? Esta es la casa de Dios. En medio de la roca y el desierto. Versículo 5. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Ok, ahora se refiere a Efraín. Efraín se ha vuelto un mercader, un vendedor. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Y Dios responde y dice, pero yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como los días de la fiesta. Se refiere a la fiesta de los tabernáculos, donde ellos habitaban en tiendas por una semana y recordaban la provisión de Dios en el desierto, los 40 años que tuvieron en el desierto. Versículo 10. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Dios le está diciendo, yo les he hablado por medio de los profetas, por visiones, por parábolas. Claro, los profetas hablaban de parte de Dios, hablaban a la gente de parte de Dios. Versículo 11. En Galad, ¿es Galad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Pero Jacob huyó a la tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer
y por adquirir mujer fue pastor. Nuevamente está hablando de la historia de Jacob, que Jacob se convirtió en pastor por su esposa. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿Qué profeta se refiere de que hizo subir a Israel de Egipto? Se refiere a Moisés, que sacó a Israel de Egipto. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Oseas capítulo 13. Y cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Bueno, Israel, representado aquí por la norteña tribu de Efraín. ¿Recuerdan? Efraín era la tribu más grande del reino del norte y tenía una historia de grandeza. Sin embargo, para los días de Oseas, la gente se había rebelado contra Dios y había perdido prestigio entre las demás naciones. Y eso es verdad incluso para nosotros. ¿Por qué? Porque la grandeza del pasado no es garantía de la grandeza del futuro. Es bueno recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y a través nuestro, pero es igualmente importante mantener actualizadas nuestras relaciones con Él siempre, cada día, cada hora. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel. Y esto es cuando Efraín no era orgulloso, sino que reconocían su propia debilidad. Y la Biblia dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios capítulo 14. Cuando Efraín tuvo temor de Dios, Dios los exaltó. Pero cuando ellos ofendieron en su adoración al dios Baal, ¿qué pasó? Fueron destruidos. Versículo 2. Y ahora añadieron a su pueblo y de su plata, y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen a los becerros. Hacían esos pequeños becerritos de plata y los usaban alrededor de su cuello en una cadena, y era de buen agüero besarlos a los becerritos, como que les traía suerte. Y como cuando pasábamos por la iglesia, una iglesia. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, como el humo que sale de la chimenea. Como que está dando un discurso pintoresco, ¿no? Habla de ellos siendo guiados por la niebla de la mañana, del rocío temprano que se seca tan pronto como el sol sale, o como el tamo que es soplado fuera de la era, o como el humo que sale de la chimenea, pero desaparece en la atmósfera. Mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues otro Dios fuera de mí, no, ni otro Salvador, sino a mí. Y esto, por supuesto, es el pacto que Dios hizo con ellos, el pacto por el cual ellos se establecerían allí en la tierra prometida y serían bendecidos. ¿Cómo? Adorando al Señor, y no tendrían otros dioses. Pero tristemente ellos habían quebrantado ese pacto. Y Dios dijo, versículo 5,
Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, cuando estabas en ese área en donde tenías que depender de mí. Yo te conocí. Tú estabas llamándome todo el